Números, capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice: Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Bueno, ahora Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ahora, también vamos a leer Éxodo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellos consagrados. Bueno, pues ya se oró por la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hablar sobre el tema del manto, sobre el tema de el manto. Entonces, aquí en estos pasajes nos habla que en el Antiguo Testamento el manto era algo literal que una persona llevaba, usualmente hecho de tela de un color celeste o gris. Cuando era la vestimenta que se utilizaba como los sacerdotes cuando ministraban en el templo. Del mismo modo, cuando se cargaba el arca, se cubría con un manto color azul o celeste, en el cual ese manto representaba simbólicamente las cosas divinas de Dios, ¿verdad? Y aquí nos habla muy claro el pasaje de que Aarón ya no iba a ministrar. Entonces, aquí es muy importante entender que para que una persona pueda ministrar en una totalidad de Dios, tiene que tener su manto. No puede estar sin manto. Y bueno, ¿y qué se puede representar el manto? El manto representa ministerio, autoridad, unción, propósito de Dios. Entonces, si no tenemos el manto, estamos vacíos. No vamos a poder ministrar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si tú no cargas tu manto espiritual, no va a ir Dios contigo y no vas a hacer lo que Dios quiere que hagas si tú no te cargas tu manto, que es la presencia de Dios. Entonces, aquí nos habla muy claro que hay cosas simbólicas que se tienen que hacer, y hay cosas que son en los ojos espirituales no se pueden ver. Hoy en día el manto espiritual se puede ver con los ojos espirituales, no con los ojos materiales. Cada quien de nosotros tenemos un manto, pero en el mundo espiritual. En el Antiguo Testamento este manto era físico, donde los sacerdotes podían ministrar y con esas vestiduras. Entonces, cuando recibe
cuando recibe las vestimentas de su padre, de Aarón, Eliezer, aquí pasa como por decir, hay una transferencia o una posición de la unción, del poder, de la autoridad que estaba en las vestiduras de Aarón, de su padre Aarón, a Eliezer, su hijo. Todo ese poder y unción que estaban en ellos de manera simbólica son transferidos en esas vestiduras dentro del manto que era la vestimenta que tenía Aarón. Entonces era importante ese protocolo de que tenía que ser así, porque muy claro ahí dice la palabra que le dice Dios a Moisés: sube a tu hermano Aarón y quítale las vestiduras, en el sentido figurado que quitándole las vestiduras y poniendo a su hijo el mandato que tenía Aarón, se lo transfiere a su hijo. Ya Aarón ya no puede ministrar, porque transfiere a su hijo lo que él podía haber hecho. Precisamente por eso lo iba a hacer, porque iba a morir, y ahí quedó en el monte. Ya no bajó. Ministran desnudos porque no traen nada de Dios. Hablan en el nombre de Dios y dicen que Dios les dice, y no es cierto. No traen nada, porque no traen el manto de Dios, que es en el cual poder ministrar. Entonces, qué importante es traer el manto para poder ministrar y poder hablar de Dios, no nomás hablar por hablar. Sí, por decir, en este pasaje sucede algo parecido como cuando hay el cambio de poder de un presidente a otro. Entonces, hoy en día hay mucha gente que se pone de manera simbólica la banda presidencial, donde uno entrega y el otro recibe. De manera simbólica está entregando el poder. De lo que el que está entregando, todo lo que él poseía, la autoridad, la fuerza que se le había conferido y todos los atributos, se los transfiere al que va a recibir la banda presidencial. Algo similar también sucedió con Aarón y su hijo Eleazar. Entonces, cuando Dios deja a una persona, en el caso del sacerdocio, tenía que ir una continuidad, porque ya Aarón, antes de morir, tiempo atrás, Moisés había dedicado a su hijo, que cuando ya faltara Aarón, ya estaba dedicado, que su hijo iba a continuar con el ministerio de su papá. Entonces Eleazar agarra la responsabilidad que tenía su papá, Aarón, y se queda con sus vestimentas de manera simbólica. Entonces, qué importante es que aprendamos algo de esto, que los papás tengan que enseñar, para que el día que se tengan que ir, los instruya como debe de ser, y que no se puedan perder
¿verdad? Entonces es importante esto. Es importante la responsabilidad de que ya cuando tengas que morir, le hayas el manto. ¿Cuál es? El manto del Evangelio, de haber instruido a tus hijos en el camino de Dios, para que continúen la labor que Dios haya hecho el propósito en ti. Entonces, qué importante es que los padres le inculquen a los hijos el Evangelio, para cuando esto tenga que pasar, te vayas con los padres se mueran tranquilos de que cumplieron con haber dicho y predicado, inculcado a sus hijos el Evangelio. Si vamos al capítulo de Deuteronomios 30:19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, es importante como padres inculcarles el Evangelio a los hijos, como se ha estado hablando hace unos momentos y de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, si vemos otro ejemplo en Deuteronomios capítulo 31, versículo 7, 8 y 14. Deuteronomios 31, versículos 7, 8 y 14. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú estarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El 14. Y llamó Moisés a Josué y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Aquí se vuelve otra vez como un ejemplo a repetir la historia donde Moisés le entrega el cargo a Josué para que continúe con la labor que hacía Moisés. Entonces, todo esto es algo que se tenga que repetir en donde les toque a uno vivir, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13. A ver. Al capítulo 2, versículo 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, el que sigue,
y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, y tomando las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a una y al otro lado y pasó Eliseo. Aquí también nos muestra otro ejemplo que fue lo que hizo Eliseo con el manto de Elías, golpeó las aguas y se abrieron. Entonces, pero eso lo hizo cuando pasa pasa que cae el manto. Y aquí esta acción de que cae el manto es que está simbolizando que cuando se cae un manto, un ministerio termina. Así como se cayó el manto de Elías, ahí estaba simbolizando que su ministerio había terminado y que lo iba a continuar Eliseo en este pasaje. Entonces, qué importante es el fondo, el trasfondo del manto, ¿verdad? Entonces, la gente cuando lo vio dijo, este tiene el espíritu de Elías, ¿verdad? Entonces, todos estos pasajes afirman lo que tiene lo que es el trasfondo del manto, o sea, que tiene una gran importancia. Entonces, vemos otro pasaje, Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 4, 5 y 6. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 4, 5 y 6. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces, qué importante es, hermanos, que la crítica, ¿verdad? No te involucres en de hablar, de criticar al siervo de Dios, al pastor, al predicador o a tu propio hermano, ¿verdad? Porque si haces eso, te vuelves contra Dios. A David, sus guerreros que traía, le dicen a David, mátalo ya que lo tienes en tus manos, porque Saúl lo perseguía para matar. Entonces, en todo esto lo incitaban a David a que lo matara, pero reaccionó un poco David, pero antes de reaccionar a eso, se le ocurrió cortar un pedazo de capa
Y a raíz de eso que hizo, se turbó, dice la Biblia, que se turbó como diciendo, no debía de haberlo hecho. Entonces, cuando venga gente y que quieran hablar de alguien, no te involucres en el chisme, en la murmuración, que vengan otros como le dijeron a David, mátalo. Entonces, qué peligroso es tocar el manto de una persona, de un siervo de Dios. Y a veces así va a pasar, porque dice que le cortó en el secreto, le cortó el manto en secreto, nadie se dio cuenta. Como también así, en secreto, hablas del ungido, del siervo de Dios, del predicador, del pastor, y eso te puede causar problemas sin haber necesidad. David reaccionó, pero como quiera reaccionó de no hacer como le decían, pero no dejó de cortarle un pedazo de capa, y le pudo haber hecho eso porque tenía el Espíritu de Dios que le redarguyó de que lo que hizo no estaba bien. Entonces hay que recatar la lengua y no hablar del siervo de Dios, aunque el siervo de Dios esté mal, porque el que se va a encargar de llamarle la atención va a ser Dios al siervo. Nosotros no, aunque nosotros no tenemos por qué hablar mal de nadie. Es Dios el que se va a encargar de resolver las cosas, aún aunque esté mal, ¿verdad? Entonces, si a veces sin hacernos gran cosa queremos criticar, aquel David, sus guerreros le decían que lo mataban porque Saúl lo quería matar a él, mas sin embargo no reaccionó y nunca lo hizo de darle muerte, pudiendo tener la manera. Y a veces por menos, por algo insignificante, hablamos del hermano, tocamos el manto de cualquier ungido de Dios, llámese como se llame, sin hacerte nada, nomás porque te cayó gordo o porque no te gusta cómo habla o qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado en este detalle. Entonces, continuando con el manto, estamos en el Antiguo Testamento, ya yéndonos al Nuevo Testamento. ¿Dónde cayó el manto en el Nuevo Testamento? En la gracia, en la iglesia, cuando Jesús sube al cielo y deja caer el manto del Espíritu Santo. Él termina la labor aquí, donde muere en la cruz por todos los pecadores, y ahora a la hora de subir al cielo les hace la promesa del Espíritu Santo, donde los va a llenar. Entonces, desde el momento, así algo parecido como la capa de Elías, así sucedió con Jesús cuando subió al cielo y mandó el Espíritu Santo. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es el que Dios mandó cuando terminó aquí su labor, dejó caer el manto del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Entonces,
Es lo que yo les puedo decir ahorita. Ahora, para poder ya terminar, la pregunta es esta: ¿cómo está tu manto? ¿Cómo está tu vestidura delante de Dios? ¿En qué condiciones está? Para poder hacer la pregunta y examinarnos cómo estamos viviendo y cómo está nuestro manto. Porque si nuestro manto está sucio, no vamos a poder entrar al cielo. Ni tampoco con un manto sucio Dios nos va a usar, ni va a estar dentro de nosotros. Porque cómo el Espíritu Santo puede habitar una persona que esté sucia, que esté mal. Tiene que estar consagrada para que pueda el Espíritu Santo poder tomar control de una persona. De otro modo, entonces, porque aquí podemos venir todos los días a la iglesia sin fallar, como lo hemos estado haciendo, a orar, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo realmente estamos delante de Dios en el secreto? ¿En qué forma? En donde nadie nos mira, estaremos igual, con esa misma integridad en el secreto que en lo público, como aquí en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que les puedo yo dar, esta pequeña reflexión. Que Dios les bendiga.